Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de pasar este rato, esta tarde con ustedes. La verdad que agradecida de corazón a la doctora Beatriz Elizabeth Altamirano, a la justicia jujeña, y la verdad que con todos ustedes me siento conectada, creo que los quiero por las veces que estuve, me han recibido siempre excelentemente y es una alegría realmente que hayan organizado esto y que hayan pensado en mí, es realmente un honor, lo quiero dejar aclarado y una alegría personal por la admiración y el afecto y el respeto que le tengo a la doctora Altamirano. Bueno, yo elegí esto y lo voy a hacer ecuménico porque sé que cualquier preocupación en materia de perspectiva de género tiene algo que yo llamo una primogenitura, que es que los hermanos, las hermanas mayores que se han dedicado de esto son las penalistas y las civilistas que se dedican a familia, por una cuestión casi como natural que surgió que fuera así. Y el derecho administrativo, que históricamente no había abrevado tanto en las cuestiones convencionales y lo está haciendo ahora a fuerza de fallos, admitiendo que Belén do Pará, CEDAW y la Ley de Protección Integral interpelan a la disciplina, sobre todo por el hecho de que el Estado tiene que tener muy saneado, inclusive puertas adentro, que no haya violencia en su ámbito interno, porque de otra forma no puede garantizar prestar hacia la sociedad un servicio que erradique la violencia de género por medio de su prevención, investigación, sanción y reparación. Estoy diciendo de memoria todos los verbos que incluye la Convención de Belén do Pará. Entonces, el hecho de que yo me refiera a una sucesión selecta de fallos en donde se condenó al pago de daños y perjuicios al Estado Nacional o provincias argentinas, también Jujuy cayó en las condenas, pero bueno, porque parece que nadie se salva de cometer alguna falta de servicio, no es tanto con que ustedes salgan más administrativistas de lo que son o no son, sino que es para que vean lo que yo considero que estas condenas por daños y perjuicios constituyen un verdadero barómetro del fenómeno de la violencia de género, que ayudan a que pensemos entre todas y todos una serie de factores que muchas veces se nos escapan, pero que son cruciales para que tengamos una mirada y una comprensión del fenómeno que con total humildad y sinceridad les digo que creo que no lo estamos comprendiendo en su cabal dimensión o que hay factores que se nos escapan. Entonces yo les voy a mostrar a ustedes qué es lo que yo encontré para que tampoco se les escapen a ustedes y ustedes construyan conocimiento sobre la base de las herramientas que yo les digo. Por otra parte, ¿por qué digo que es un barómetro? Porque la persona que llega a denunciar, digamos, y a reclamar daños y perjuicios al Estado argentino o a una provincia argentina, y el daño proviene de violencia de género, llega a la causa por daños como última instancia. Es la última estación de un tren que ha recorrido etapas previas. Y ese tren se paró en la parte de la causa penal propiamente dicha, si es un caso de femicidio, o si hubiera lesiones o amenazas, bueno, la parte penal que sea pertinente. Y luego, si hay un femicidio, los familiares tienen que hacer una recomposición de la familia, ir al colegio donde cursaban estudios los hijos de la mujer fallecida y ir al juzgado de familia, emprolijar la situación familiar, que se presenten tíos o abuelos de los menores, estar a derecho y, digamos, recomponer la vida de esa familia que ha quedado trunca. Y cuando ha quedado agotada, digamos, después de esa ruta crítica, la familia tiene que juntar valor en ir a un especialista que no va a ser ni el penalista ni el civilista de familia, que sepa iniciar una acción de daños y perjuicios a la familia. Con lo cual, los casos que yo les cuento
que serán más o menos totalizando 25 en los últimos 3, 4 años, son muchos menos de los verdaderos casos en su cuantía real en donde el Estado pudo haber producido daños. El disparador de esto es que les adelanto que yo mandé a imprenta la semana pasada un artículo que reanuda y retoma la investigación donde la primera parte del artículo publicado a finales de 2019 compilaba 19 fallos donde uno de los paradigmáticos era el portero de Recoleta, donde el tribunal que integra, con el voto mío, condenó a la Policía Federal Argentina al pago de una reparación porque se distrajeron dos policías que brindaban la asistencia del acompañamiento de la fuerza pública para que una mujer retire sus pertenencias cumpliendo una orden judicial de que no dispuso, digamos, la exclusión del hogar del esposo porque el esposo era portero y no quisieron dejar sin portería al edificio y ella no tenía un título jurídico, se consideró así, para quedarse en la casa porque el portero era él. Entonces ella de todos modos decidió irse y el día que fue a buscar sus pertenencias, él la asesina delante de los policías que estaban distraídos y que no creyeron que el dictamen de riesgo de la Oficina de Violencia Doméstica, afirmando que se trataba de un riesgo alto de vida, no creyeron que tuviera entidad, como es, digamos, es un estereotipo, la típica invisibilización y deslegitimación de todos los mecanismos defensivos de la mujer que está atravesando una situación de violencia de género. Disculpen el circunloquio, pero en un fallo en donde va a salir estos días de mi tribunal, me lo habían, estaba redactado en primera instancia como víctima y ya no se apela más a la locución víctima. Si ustedes miran en detalle la fraseología que emplea la OBD de Nación y los reportes de programas como la línea 144, van a ver que los reportes específicamente se cuidan de no decir víctima, porque las personas que antes llamábamos históricamente víctimas dicen que eso no representa su identidad, que se sienten rebajadas, disminuidas, que simplemente son. Entonces, la manera correcta de referirse a ellas es personas que están en situación de violencia de género o en situación de violencia. Hago esta solamente nota al pie para que veamos que nosotras como juezas y jueces debemos adoptar nuevas tendencias, digamos, no tanto, no es un lenguaje solamente género sensitivo, es una narrativa. Ha habido, y en esto es una cosa de las que extraigo de los fallos que yo compilo, una de las primeras conclusiones, es que salvo alguna excepción, el 95% de los fallos condena efectivamente al Estado o provincia porque no es demasiado difícil detectar y corroborar y dar por verificada esa falta de servicio, que es, en otras palabras, una negligencia en el cumplimiento de las funciones estatales. Funciones que han venido a ser resignificadas por el hecho de que se tiene que cumplir con la debida diligencia reforzada todos los deberes que emanan del artículo 7 y 8 de Belén do Pará y de la Ley de Protección Integral. Entonces, la historia que está contada en estos fallos, muchas veces yo en el artículo de doctrina la tuve que modificar, y eso es algo que espero que a ustedes no les pase cuando alguien haga una nota fallo de un fallo de ustedes, en donde la solución a la que se arriba finalmente es, perdón, se me cayó el aparatito del audio, es la correcta, pero el gran problema es que está relatado de una manera disvaliosa. Y esa manera es la siguiente. Si ustedes piensan, por ejemplo, cuando decimos, se los voy a hacer con un ejemplo muy, muy sencillo. Si ustedes cuentan la historia de Caperucita y dicen, el lobo tenía hambre y Caperucita lo miró con mirada especial y justo pasó por delante de él en el bosque y él no tuvo mayor
digamos, no tuvo otra salida que comérsela, obviamente están legitimando el accionar violento del lobo feroz que se come y están justificando que se coma a Caperucita Roja. Desde ya que esto, digamos, es por la demostración del absurdo, ustedes tienen que tener cuidado en que el relato de los hechos no deslegitime de manera, digamos, solapada o disimulada la posición de esa víctima o persona que atraviesa el caso de violencia. Por eso mismo, en el relato de estos casos tuvimos que hacer un maquillaje para mandarlo a publicar, porque decía, por ejemplo, bueno, la mujer le dijo que tenían que charlar, él no quería charlar, era un policía de la Policía Federal Argentina y con el arma reglamentaria le tuvo que dar un disparo en la cara y la mató. Pero prácticamente esa manera de presentar, de narrar la tragedia suscitada y que genera la responsabilidad del Estado por uso de un arma reglamentaria, está legitimando la postura del agresor. Ustedes inclusive llamaba concubina a la pareja, que es una terminología peyorativa que ya está abandonada realmente, pero ustedes, se los digo con total respeto y consideración por el ejercicio independiente e imparcial de la judicatura, tienen que ser extremadamente cuidadosos. No basta ya en el grado de avance que tiene nuestro derecho que la sentencia admita el pago de los daños, sino que la estructuración lógica del silogismo y cómo se presentan los hechos es realmente mirada por los observadores y analistas para ver si está hecha con una mirada de género. Los fallos que encontré, hice una nueva repaso en el 2000, digamos en todo 2020, y encontré algunos fallos que al hacerse la publicidad me mandaron mis lectoras y lectores para que yo los agregue. Encontré un caso chilo, que es en la provincia de Salta, que era un agente policial salteño que cometió un femicidio en noviembre de 2014. Y en 2019, la Sala 3 de Impugnación de la provincia de Salta, en esta causa, condena a la provincia, dado que él era un agente policial y cometió el femicidio con el arma reglamentaria, considera que hubo falta de servicio y condena al pago de daños y perjuicios. Me quiero detener acá en un hecho también muy importante. En todos estos fallos, y no hay ninguno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde haya habido un caso de responsabilidad o donde se haya probado el daño en relación causal con una falta de servicio, en todos estos casos se trata de jurisdicciones donde es obligatoria la aportación permanente del arma de fuego con su letalidad, lo cual va en una ecuación que es mortal en las deficiencias del monitoreo del estado psicológico de ese agente policial. Pero el tema es que en un movilizante trabajo que publicó Leonora Colombo, una administrativista, ella demuestra que no es inexorable que las fuerzas policiales tengan la aportación permanente y da el ejemplo de la decisión estratégico-política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por la ley orgánica de su policía quita esa aportación permanente. Eso está estudiado desde un punto de vista actuarial. Si uno llamara a un actuario y le preguntara cuál es estadísticamente la chance de que o limpiando el arma o jugando con ella o teniéndola tan a disposición se cometa un homicidio o un femicidio, obviamente la chance estadística es matemáticamente más alta con la aportación permanente. No es casual que la Ciudad Autónoma quitó esa aportación, llega de esta manera el agente a su lugar de trabajo, le entregan el arma ahí, cumple sus funciones, luego devuelve el arma y se retira a su casa. Quiere decir que no circula por la vía pública ni en su casa con un arma de fuego. Sí, podría ser una personal, pero no la reglamentaria. Y eso, a 3, 4, 5 años vista, ha reducido estadísticamente las situaciones que sí se dan en las jurisdicciones donde hay portación permanente. Fíjense que de esta manera
realmente el Estado tiene muchas clavijas, muchos botones a tocar para colaborar en la prevención o en la disminución del flagelo que nos preocupa, que es la violencia de género. Este chilo, bueno, lo condenan a Salta. ¿Qué tenemos más? Lescano, Policía Federal Argentina, caso de 2019, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, ya un fallo que empiezan de a poco a citarse entre sí y se empieza a ver que empieza a haber patrones. Yo me quiero detener en la idea del patrón repetitivo. Desde la instancia interamericana, a partir del conocido por todos y todas fallo de Campo Algodonero, la Corte Interamericana nos pide a cada juez y jueza del continente que nos detengamos en ver si advertimos, juez o legislador o poder ejecutivo, o administración pública, si estamos advirtiendo patrones reiterativos. Por eso yo me centro en compilar toda esta jurisprudencia. Cuando uno ve un patrón reiterativo, quiere decir que ya tiene que activarse el deber del Estado de prevenir, porque al reiterarse 19 veces uno sabe que va a haber una 20. Tal vez no sepa exacto cuándo, cuál es el día, pero sabe que va a suceder. Y eso hace activar una manera de razonar que es hacer todo lo que esté al alcance de la autoridad para prevenir que ese patrón se perpetúe. Pero primero que todo debemos reconocerlo como patrón. Si no lo encontramos, si no disponemos de una información suficiente, es posible que no sepamos que algo es parte de un rosario con muchas perlas que tenemos que hilvanar. El caso siguiente se llama ZT del C, que es del 2020, y lo falla precisamente el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Jujuy, en una causa venida de la Cámara Civil y Comercial, sentencia del 18 de septiembre del 2020, y también condena en un episodio de policías en la ciudad de Yuto, de Jujuy, donde un policía se había dado una situación sistémica grave, un policía había, digamos, como quieran hacer la lectura, en mi narrativa es que había secuestrado a su pareja, la va a buscar a la casa de su madre, la madre se da cuenta que la hija no vuelve y entonces va a hacer la denuncia policial. Para no tomarle la denuncia policial, este policía aparece en otra comisaría fingiendo, porque era totalmente una puesta en escena, que había chocado con la camioneta y la muestra a ella y ella firma un papel diciendo que está acompañándolo digamos, según su voluntad, como que era un acto voluntario, cuando todo hacía pensar que no era así, y a las 48 horas aparece muerta ella y él suicidado. Entonces, cuando se devela la cuestión, se encuentra un patrón, digamos, no tanto reiterativo dentro de Jujuy, si bien es reiterativo cuando lo vemos con el zoom ampliado, porque es una perla más en un rosario que tiene toda la Argentina y que tiene toda Latinoamérica, pero que la Argentina la enfrenta con una respuesta más equitativa, que es el resarcimiento cuando es un agente policial usando el arma policial. Pero acá tiene un aditamento porque lo que él usó no es tanto el arma, como de hecho sí, le pegó un tiro y la mató en el acto, porque era un disparo mortal, sino él usa la estructura de sus compañeros que en una mal llamada solidaridad le prestan el auxilio de ser renuentes a receptar la denuncia de la madre para que salgan a buscarlo, y eso tal vez hubiera salvado la vida de la joven, y dar un manto de cobertura a este policía que la tenía privada de su libertad. Esta parte es grave y creo que hizo bien la jueza de Cámara cuando incluyó una obligación de hacer, no solamente de pagar los daños y perjuicios, y condena a la provincia a que brinde capacitación a los policías de la zona para evitar que otro policía el día de mañana
brinde ese auxilio institucional a la persona que está obrando de manera antijurídica. Me quiero detener en que la conducta de los pares o superiores que brindan una asistencia institucional de cobertura es algo muy estudiado en materia antidiscriminatoria. En un artículo mío publicado allá por el año 2001, yo hacía una reseña de actos discriminatorios cometidos por el Estado. Entonces había una persona no vidente, ciega, que no la dejaban recibirse de psicóloga. Entonces el profesor de la materia no le quería tomar porque decía, yo no te puedo tomar esta materia, este final, porque sos ciega y un ciego no puede recibirse de psicólogo. Luego esta alumna deduce un recurso administrativo ante el decano porque era una universidad nacional y el decano también no le da respuesta y parecía que el Consejo Superior y todas las otras autoridades que estaban alrededor de ese profesor estaban dando cierta cobertura institucional o convalidando el acto antijurídico, porque hoy, 20 años después, veríamos como intolerable o insostenible que una persona por ser ciega no se le permita ser psicóloga, cuando justamente en Francia está la experiencia de ciegos que necesitan apoyo psicológico y que solamente otro ciego lo entendería y le puede hacer la terapia, está muy demostrado. O sea, esa cobertura, digamos, institucional y sistémica muestra una falencia mucho más grave y merece ser abordada. Les quiero contar también que estamos en una discusión permanente con otras colegas de otros lugares de la Argentina, fuera de Jujuy, sobre cómo se aborda el cambio de cultura organizacional. ¿Por qué? Porque Jujuy seguramente adhirió a la ley Micaela y nosotras estamos en una postura crítica y realista sobre qué enseñan las administraciones públicas o el mismo Poder Judicial como institución a sus integrantes. Nuestra tesis crítica tiene que ver con lo siguiente. Ustedes al taller Micaela o de capacitación están en media hora o una hora. Sin embargo, ustedes cuando tienen 30 años de antigüedad en la justicia, yo tengo 27 en la justicia nacional y soy la más nueva de mi grupito de amigas, todas tienen 35 a 40 años de antigüedad en la justicia nacional. Eso quiere decir haber estado expuestas a un clima institucional que te va modulando una cultura organizacional que en muchas veces postula valores y principios contrarios a la paridad de género o contrarios al empoderamiento de la mujer y la vigencia de las convenciones y normas que también la doctora Altamirano nos recordó, Belén do Pará, CEDAW o las leyes locales de adhesión a la Ley Nacional de Protección Integral 26485. Quiere decir que ustedes tienen un entrenamiento permanente de cultura organizacional que es muy subliminal, es, digamos, imperceptible, pero no por eso menos efectivo y, digamos, pétreo y duro en cómo se hace carne en el comportamiento y en el perfil de comportamiento de alguien que integra desde la policía, una legislatura, un poder judicial, que dicen que salimos todos cortados por la misma tijera, pero bueno, no es tan así, pero es una cuestión sociológica. Entonces, está demostrado que esa cultura organizacional enseña valores que si se contraponen con el valor que se quiere transmitir o trasladar en una capacitación Micaela, entonces se llega a un resultado neutro. Para dar un ejemplo, es la madre o el padre que le dice al hijo, no cruces el semáforo en rojo, hay que cruzarlo en verde, y eso lo verbaliza, pero ella cruza en rojo. Quiere decir que por medio de prácticas, tolerancias, perfiles de comportamiento institucional, se pueden enseñar, entre comillas, aún sin ser buscado, pero se va forjando las concepciones, valores y consensos de una institución aún de manera más intensa que con el taller que dura pocas horas. Ahora, cuando yo hago este repaso
de la casuística, sigo viendo una repetición muy poco feliz y valiosa de las armas de fuego como generadoras de daño, que significa que es un problema de una materia que nos seguimos llevando a marzo y no la podemos resolver, y mientras no la resolvemos hay seres humanos de sexo femenino que van muriendo. Y me topo con otro patrón de repetición o reiterancia, que es 5 femicidios en el contexto de visitas carcelarias de mujeres a presos, mayormente detenidos por figuras delictuales de violencia de género. Les voy a contar los fallos porque tienen de nación y provincias juntos, lo cual muestra la transversalidad y amplitud del fenómeno. El primer caso es un fallo del año 2017, las siglas son OAR, donde la Cámara Civil y Comercial de Gualeguaychú, Entre Ríos, tiene que tratar un caso de femicidio cometido en la cárcel de Gualeguaychú en instalaciones de la cárcel, porque no podría ser de otra manera, ahí se realizan las visitas íntimas de los detenidos, y el detenido con sus manos ahorca a la que sería su pareja y luego se entrega y, bueno, no tenía más que confesar porque al abrirse la puerta estaba el cadáver. Cuando los familiares de la mujer víctima demandan por daños y perjuicios, la Cámara rechaza la demanda porque no reconoce el nexo causal. Yo, con todo respeto, entiendo las diferencias de criterio, creería que no es la doctrina más valiosa, la comento igual con todo respeto y dentro de la amplitud de criterio y bueno, las diferentes matices que se pueden ver. ¿Por qué? Porque lo que razona la Cámara de Gualeguaychú es que, digamos, si el hombre tenía un impulso violento y quiso cometer femicidio contra su pareja del momento, es una cuestión propia o personal de él y de la pareja en sí, ¿no? En la cual el servicio penitenciario no podría tener injerencia porque si la tuviera, podría ser una intromisión indebida que lesionaría el derecho a la intimidad del preso. Yo acá, cuando mandé a imprenta esto, hicimos con mi coautor, porque bueno, elegí a un estudiante de la UCA que se llama Gerardo Fiol, que sacó un 10 sobresaliente, o sea, también para demostrar que hay ese y muchos varones que están prestando su ingenio y su trabajo intelectual en la promoción de los derechos de las mujeres y es coautor mío en este análisis. Encontramos, y sé que voy a apelar a la memoria de ustedes, profusa cantidad de autoras, todas las autoras sociólogas, antropólogas, historiadoras, o sea, fuera del mundo del derecho, tienen en claro que hubo una evolución conceptual desde un momento caduco y que ya damos por superado, donde el Estado no tenía intromisión en la violencia de pareja o de género o familiar, y otro momento que claramente podemos marcar la bisagra en 2012, cuando el Código Penal incorpora el femicidio, no llamándolo de esa manera, pero todos sabemos que se incorporó la causal del agravante del femicidio, que llamamos así, es un homicidio agravado, pero la doctrina denomina femicidio. Y ahí se empieza a ver que el Estado tiene algo que decir. De hecho, las leyes Brisa, la ley Brisa Nacional, en su debate contiene alusiones permanentes a reconocer que el Estado es responsable, no con la responsabilidad que nosotros y nosotras resolvemos en un juicio de daños y perjuicios, porque la responsabilidad es un concepto polisémico que tiene, todos lo sabemos, una dimensión penal, una dimensión disciplinaria, una dimensión política, una dimensión humana o ética, y también la dimensión civil, si quieren decir patrimonial. Pero digamos, Gualeguaychú se inscribe en una visión y en un paradigma que ya estamos dejando por superado y donde el Estado tiene un rol de entrometerse, pero en el buen sentido. Tendríamos que buscar una palabra que no suene peyorativa o negativa.
Luego, el siguiente caso pasa tiempo después y sí hace lugar a la demanda, que es un caso que se llama Jorge de apellido Angélica, que era un femicidio en la provincia de Salta. Una mujer, madre de 2 hijos, va a ver al padre de los niños. Eh, digamos, no pasa tanto, digamos, pasa en instalaciones del servicio penitenciario y ese es el argumento que toma el tribunal salteño para condenar a la provincia al pago de daños y perjuicios. No encuentra ningún óbice, no se enreda en este palito conceptual de la intimidad o la privacidad, y se detiene en el ardido engaño porque él dice que la acompaña hasta la enfermería del penal. Él se desvía del camino, la lleva a su celda y ahí, sin que nadie mirara, la estrangula y la mata. Con total claridad, el tribunal salteño que interviene otorga montos bastante suficientes y, eh, digamos, condena a la provincia. Y el tercer fallo es un fallo que fue resuelto por la Sala 3 de la Cámara mía. Yo estoy en la 2 y la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal condena al Servicio Penitenciario Federal en un caso Salensky a finales del 2020, porque también todos parecen las descripciones cortadas por la misma tijera. Encuentra que la mujer va con su beba, tenida con el detenido, y él las encierra en un baño, traba el picaporte y la mata a la mujer y queda la beba tirada en el piso y cuando se escuchan gritos y van. Y ahí el servicio penitenciario, el fallo está muy bien trabajado desde los deberes que tiene la autoridad penitenciaria, que es que respetando ese ámbito vivencial íntimo del preso, también se hace cargo y no renuncia a su deber de custodia y garantía en cuanto a monitorear inclusive el estado psicológico, psiquiátrico del preso, y encuentra una clara falencia de no haber llevado a cabo suficientemente este deber y que eso está en conexión de causa-efecto con el femicidio, que además, digamos, decir que tiene una órbita de intimidad se modula de modo muy particular cuando hablamos de una prisión, ¿no? O sea, la intimidad queda relativizada, si bien hay fallos de la Corte Nacional sobre eh, que no se le puede abrir la correspondencia o las llamadas, algo que sea, para evitar que cometa delitos desde la cárcel, que desgraciadamente es lo que está pasando muchas veces. No se puede decir que tiene una plena autonomía y hace y deshace lo que quiere el preso cuando está en las instalaciones físicas de la autoridad penitenciaria, donde debería haber un monitoreo. eh, Admitir lo contrario sería aceptar una especie de Estado fallido, que el Estado es un gran muro que se empieza a resquebrajar siempre por el lado de las cárceles. Ustedes cuando ven estados en crisis, lo primero que van a encontrar va a ser motines carcelarios, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería era mostrarles lo siguiente, que me da pena, y eso es algo que si desgraciadamente pasara en Jujuy, ojalá hubiera alguna prevención que lo evite, pero en tren de redactar el fallo, cada uno de estos 3 fallos, si bien tienen meses o un año de diferencia temporal, o sea, de 2017 a 2020 hubo 3, y luego en la página fiscales.org, les recomiendo que lean que la semana pasada en Salta también fue condenado por femicidio otro hombre por matar en una visita íntima, y entonces creo que bajo esta jurisprudencia la provincia de Salta debería pagar daños y perjuicios a la familia de la víctima. Encontré otro caso más en donde se está empezando el juicio oral, pero digamos que ya haya 5 mujeres muertas en este mismo contexto, me da la pauta a mí que es parte de un patrón en términos de campo algodonero, que es una cosa reiterada, donde hay deficiencias del sistema penitenciario como sistema, no es una cárcel en particular, es cómo se opera y cómo estamos pensando un ámbito de la administración pública por donde se cuela la vida
de las mujeres. Les decía, de redactar el fallo, encuentro que ninguno de esos fallos cita a los demás. Hay como una especie de anteojera o muro que impide que vea que su caso, que ese juez o jueza vea que ese caso es parte de un, como diría Dora Barrancos, un continuum de violencia, de un rosario conectado donde las perlitas se van repitiendo y todas están enhebradas por un mismo hilo. Entonces, ustedes que son personas conscientes y dedicadas, porque están pasando esta tarde de hoy escuchando estas cosas, estas reflexiones en voz alta que yo les digo, si les tocara algo así, deberían reconocer y pasar en limpio y decir, mi conciencia está en un escalón superior y yo detecto acá este patrón reiteratorio. Y eso me interpela e interpela a aquel que no está pudiendo cortar ese patrón. ¿Quién es el único que corta el patrón? Bueno, buscando, porque esto es, ustedes tienen que elevar el nivel de percepción, porque acá en materia de género la peor situación es la falta de datos, la falta de ese juez que no ve que ya hay 3 o 4 fallos iguales y que él es uno más en un trencito que sigue. Yo me siento como si fuera que con un telescopio casero y una libreta de notas y un lápiz y papel estoy detectando más que el telescopio Hubble de 4.000 millones de dólares, que a veces pasa eso, o sea, debería haber agencias estatales detectando estos patrones de conducta, pero por lo menos animémonos a hacer el trabajo artesanal de detectarlos. Los que sí lo detectaron y hacen algo al respecto es la provincia de Córdoba, que aprobó un protocolo penitenciario diciendo que cuando hay una solicitud, a la mujer se la convoca a un gabinete. Ese gabinete es interdisciplinario, hay asistente social, psicóloga, abogado, y se le explica los altos riesgos que corre en su seguridad, en su integridad psicofísica, si ella efectivamente acude a esa visita. Es posible también, y el gabinete así lo debe determinar en Córdoba, que no solamente sea un diálogo de 2 vías, o sea, la escuchan a ella, pero también tienen que saber detectar si ella tiene los rasgos de una persona que está sufriendo un ciclo de violencia y que entonces estaría viciada su voluntad para decir que sí a esa visita, donde muchas veces la pide el preso, no siempre es iniciativa de la mujer que solicita acudir a verlo. Y ahí entra un punto que yo lo hablaba con colegas, que es muy debatible, lo dejo simplemente para el debate y las preguntas de ustedes. Yo no tengo, les confieso, una respuesta del todo, porque digamos, no somos tantos los que estamos viendo este patrón reiteratorio, que es cuando la mujer es el Titanic que va hacia el iceberg y uno le dice, mire, según nuestros estudios, usted puede ser víctima de manera grave de un hecho de violencia, es como por ejemplo, acá se mencionó el caso de Farré. Si otra mujer quiere asistir a retirar las cosas a su casa, la recomendación de buenas prácticas es que no vaya, que mande otra persona, que vaya el policía solo o que se haga salir momentáneamente al agresor y no haya confluencia en el lugar físico de la víctima y el agresor. Pero bueno, ¿qué pasa si la persona dice, quiero hacer la visita? ¿Cuál sería el orden público invocable para justificar por un acto administrativo del servicio penitenciario una denegatoria? Habría que fundarlo, tal vez me imagino, en el deber de prevención, que está muy poco trabajado, se pone mucho énfasis en la punición y por eso no se ve la reparación y tampoco, digamos, ¿por qué es importante el patrón de conducta? Porque cuando yo encuentro el patrón, sé que va a repetirse y sé por dónde debo prevenir. Digamos, acá nos falta encontrar, hay muchos otros patrones que acá no estamos viendo. Entonces, hasta que no los veamos, o sea, yo les aporto de las visitas carcelarias,
pero estoy seguro, esto lo logré pasando muchas horas, revisando cientos de fallos y diciendo, bueno, este no, este no, este no, hasta que encontré los 4 que dije, esto sí. Ustedes pueden pasar horas, pero vale la pena porque encuentran un camino y la reiteración es, pero de manual. Así que les dejo la inquietud, primero que, bueno, más provincias deberían aprobar este tipo de protocolos de actuación preventivos, eh, y digamos, deja mucho para pensar. Le cierro con una idea típicamente administrativista, pero que los administrativistas la deben saber bien. En la dogmática del derecho constitucional, la administración, el fisco, como se decía antiguamente, siempre es solvente. No tal vez la Argentina en este momento que no estamos pasando bien, pero digamos, fiscus semper solvens es un adagio aceptado y que se enseña, es una falacia instrumental. Entonces, cuando es un privado, y ustedes tienen el artículo 1710 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación nuevo que instaura la nueva acción preventiva, cuando es un privado con patrimonio limitado, está bien que yo le diga, te obligo a seguir las pautas de la acción preventiva, y él lo va a querer hacer para no incurrir en un daño que le haga pagar daños y perjuicios, una reparación de vuelta. Ahora, fíjense el Estado, al considerarse en teoría siempre solvente, esa misma cualidad lo hace incurrir en pérdida de vidas, porque podría decir, bueno, yo tengo mucho presupuesto, puedo pagar todas las demandas de daños, entonces que sigan muriendo, no voy a cambiar mi sistema operativo, mis protocolos de actuación, mis reglamentaciones, porque en última instancia, si genero daños, los pagaré y no tengo ningún problema en pagarlos. A ese Estado hay que decirle que tiene mucho más, digamos, un deber de prevención o, como llama la Corte Interamericana, garantías de no repetición. ¿Se dan cuenta? Porque tiene todos los tics para no caer en lo preventivo, que es algo que ustedes no han ratificado. La ley 26944 nacional, la provincia de Jujuy lo pensó, me parece, en algún momento, pero no adhirió. Y la ley nacional está eviscerada de prevención, no la menciona, y cuando se debatió se dijo que solamente iban a hacer lo reparatorio. Así que bueno, acá les dejo, cerraría yo acá, espero haberlos dejado con la inquietud. Estoy segura que van a encontrar muchos otros patrones. Este que yo digo nadie lo había detectado, y la verdad que, cierro con la reflexión, me duele en el alma que no se detecte y me dolería en el alma que no se haga nada. Valoro lo que se hace desde la justicia, pero el Estado como institución con 3 poderes debería agotar todas las posibilidades de prevención y no solo caer en la comodidad de la reparación. Simplemente esto ha sido para que sea la responsabilidad una ventana desde donde ustedes puedan observar esta realidad y ver que es mucho más preocupante de lo que a primera vista parecería, ¿no? Pero que profundiza nuestra concepción sobre el flagelo que a todos nos preocupa. Así que bueno, acá gracias, gracias Claudia. Vamos a abrir el espacio para hacer preguntas. Lo que les pediría para organizarnos mejor es que las escriban por el chat, nosotros se las vamos a ir leyendo y ella las va a ir respondiendo. Doctora Caputi, ¿me escucha? Sí. Ana Laura Greni dice si hay alguna posibilidad de que nos haga llegar a los fallos. Estoy interesada en los factores de riesgo. ¿Cómo no? Encantada. Les voy a mandar para el centro de capacitación, para la OM, todos los fallos cada uno, y bueno, si queda en familia, el borrador de mi artículo.
No lo difundan mucho, pero va a salir publicado por la revista Temas de Derecho Administrativo que dirige Carlos Balbín para RPAR. Muchas gracias, doctora. Pero sí, encantada. Bien, bien. Aquí la doctora Altamirano va a hacer un comentario. Bueno, a ver, no, estoy muteada. ¿Ahora sí? ¿Me desmuteé? Bueno, en primer lugar, por supuesto, felicitarte por tu clarísima exposición, Claudia, y el tema sumamente apasionante. Bueno, y fundamentalmente para quienes integramos las cámaras civiles, porque ante la falta de ley de responsabilidad del Estado, todos estos tipos de casos caen bajo la órbita nuestra todavía. Y la verdad que me quedé francamente admirada porque es un tema que no lo había pensado, que no había leído los fallos, te soy muy franca, aun cuando el tema del servicio penitenciario, yo hago un seguimiento por distintos motivos que, bueno, es muy largo de explicar acá, pero hace cerca de 30 años. Y bueno, y siendo legisladora, mira la paradoja, siendo legisladora, advertí una discriminación por cuanto los hombres tenían derecho a la visita íntima y las mujeres no. Entonces, propicié una ley al respecto, bueno, salió la misma. Digo la paradoja porque ahora me hace repensar esto y decir, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar que se sucedan estos hechos que tan bien has explicado? Porque por un lado el derecho de intimidad, y obviamente no va a haber un personal del servicio penitenciario dentro del lugar preparado para la visita íntima, pero me parece muy interesante y me quedo para reflexionar sobre esto respecto a cómo armar un protocolo para, en primer lugar, ver qué pasa en esa pareja, o sea, antes en este protocolo, con un equipo interdisciplinario, porque puede ser una pareja, bueno, que él esté por, qué sé yo, por robo, por cualquier otro tipo de delitos contra la propiedad, y que no exista ningún tipo de peligro para la mujer que va a visitarlo. Pero bueno, requerirá de un examen o de una psicológico, de una entrevista por un equipo interdisciplinario para ver si están dadas las condiciones para que esta mujer pueda acceder a esa visita íntima sin poner en peligro su vida. Ahora, seguramente, esto estoy reflexionando también, ¿no? Seguramente va a haber alguna resistencia. Seguramente no va a faltar quien no quiera someterse a un examen psicológico, a una visita psicológica, una visita a una licenciada en psicología, o a una encuesta ambiental, o una visita de una licenciada en trabajo social, y bueno, y pensar, y bueno, ¿cómo se actúa en esos casos? ¿Qué le hacemos firmar? ¿Una especie de consentimiento informado como en el hospital para decir, bueno, nada más que diciendo, bueno, usted está sometiéndose a este riesgo? A ver, creo que es un tema difícil de
resolver, no imposible, creo que no existe nada imposible, y bueno, para quienes estamos tan imbuidas en los temas de género, pero que sí exige, bueno, acá poner bien los ojos en las situaciones de cada mujer en particular, ¿no? Así que bueno, me dejás un tema que para mí es sumamente apasionante, que es el del servicio penitenciario, para pensarlo y para ver cómo poder hacer para con no afectar el derecho a la intimidad, pero a la vez proteger a las mujeres, porque con estos casos que mencionas, y seguramente habrá otros en trámite que no conocemos, que no conoces vos que estás estudiando la temática, y que en un lapso de un par de años no tenemos 4, 10, si no tenemos 20, 25, y bueno, ya nos vemos con ese número desbordadas en la situación a quienes nos dedicamos a esta temática y a la magistratura en general y no solamente, y al Estado en general, que es el que tiene que después, como vos dijiste, es el solvente, entonces siempre vamos a litigar en contra del Estado. Así que bueno, era simplemente hacer esa reflexión y decir que voy a continuar reflexionando sobre el tema, y bueno, estaremos en contacto para ver qué puede salir de bueno, seguramente mucho, porque francamente yo no lo había pensado. Así que bueno, muchísimas gracias, porque el tema muy, 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 muy apasionante. Doctora. No, y gracias a vos, Liz, querida. Yo sé que siempre te preocupó lo social, el bien común, esa mirada humanista, profunda, sensible. No sé si dije que hay algunas cárceles que están tratando de implementar un botón rojo interno, pero que cuando la mujer ya estira la mano y tiene que tocarlo, ya está, digamos, asfixiada, media muerta. Después nos hace analizar una parte dura e incómoda, que es que ese preso que fuerza la visita y es amo y señor en esas 2x2, está mucho más empoderado que esa mujer, y nosotras nunca tenemos el empoderamiento para resguardar nuestras vidas. Quería decir que me llamó una amiga del Ministerio Público de una provincia, de un lugar de la Patagonia, muy lejano de ustedes, pero que en todos lados pasa algo parecido, donde una persona del Ministerio Público quería forzar a una mujer, dado que el preso, él había cometido lesiones, está detenido por esas lesiones contra esta chica, y ahora ella dice que lo perdona y se va a casar con él. Entonces quieren llevarla por la fuerza pública, tipo de la oreja, a que ella tenga la visita íntima con él. Y la chica no está muy convencida y tiene todos los rasgos aparentemente de estar en una situación de violencia. Entonces, esto pone en juego todo lo que uno ve en la teoría y acá lo pone en la práctica. Realmente estamos como en la pandemia el 20 de marzo, en esa situación inicial de estupor todo, yo también. ¿Sí? Pero empecemos a pasar a la fase evolutiva de pensar proactivamente, de hacer algo, porque a mí no me parecería que, dado que son deberes vinculantes y obligatorios del Estado proteger a la mujer, hacer algún procedimiento que incluya esta revisión psicológica del detenido, y que, bueno, si él se rehúsa, podrá tener la visita sentados con un vidrio y los dos sentados con una cámara viendo, como la visita común, sin que sea la visita íntima, que, bueno, obviamente no es la situación ideal, pero en ese balance se debe poner en la balanza justamente el derecho del detenido y el derecho a la vida de la mujer, que si digamos el derecho a la vida prevalece y hay un mandato claro del Estado. Creo que acá es una batalla de ingenio. No hemos nunca pensado, porque no nos representamos. Ya ven, los jueces no sabían que había otro fallo igual al lado con semanas de diferencia. No vemos el patrón.
no vemos la solución, pero a nosotros la sociedad nos exige mucho más que a los otros dos poderes, porque nosotros receptamos el cuerpo, hay que ver la causa penal, la foto o la no foto, estar presentes en una situación muy dura y tenemos que dar una respuesta a la familia, y la respuesta no puede siempre ser yo no podía hacer nada, estaba cruzado de manos. En realidad, lo único que nos limita es nuestro propio ingenio. Creo que está en alguna neurona nuestra que si pensamos juntos, la salida de esto. Así es. Hay una pregunta, doctora, dice, la actuación en cuestión de permisos del servicio penitenciario de ejecución de la pena está bajo la supervisión de jueces de ejecución penal. En ese caso, ¿qué grado de responsabilidad tienen los jueces al denegar o no un pedido de visita? Bueno, ese grado de responsabilidad está en mutación, está en evolución, y de hecho que yo les hable a ustedes, los pone a ustedes en parte de la evolución y la mejora. Y yo les voy a representar 4 fases que quiero que piensen junto conmigo de esta evolución. Según qué fase nos colocamos y nos posicionamos, hay más o menos responsabilidad. Hasta hace 30 años era la fase de la negativa total, donde la mujer que sufría violencia era deslegitimada, no la quería ni escuchar ni su madre ni su hermana, y la sociedad también la castigaba, decía que era mala madre, mala esposa, mala todo. Y no tenía una norma donde invocar, tenía solamente una percepción intuitiva de que eso era injusto porque se estaba deteriorando su salud psicofísica, y entonces llamar amor a algo que era destructivo o tóxico no parecía suficiente. Hace 30 años, pongamos por decir 25, etcétera, bueno, Belén do Pará es del 96, empieza la época convencional, pero los primeros 15, 20 años del dictado de las convenciones me generan una etapa que es un paradigma de la normatividad hueca. Yo la llamo así para mí. Sé que es una frase un poco como fuerte, si ustedes quieren encontrar un adjetivo menos agresivo, es la norma pelada. Entonces, cuando la mujer acudía al Ministerio de Bienestar Social, o bueno, no había comisarías de género todavía, o acudía a una comisaría normal a decir, me pegaron con el ojo en compota, por ahí la respuesta era volver cuando haya pasado algo, como diciendo, esto no te lo tomo. Entonces era una falta de concordancia entre el mandato normativo de protección y el operador de ese mandato, sea en la policía, en el hospital, en una defensoría, fiscalía o la justicia que fuera, ese operador no tenía conciencia para aplicarlo, ¿no? Por eso era la normatividad hueca, con el agregado de que al haber una norma que te genera la expectativa de protección, es mucho más duro encontrar la muralla de quien no te responde. ¿Me explico? Porque la víctima iba porque la norma decía que en teoría la iban a proteger, no solamente por ir. Luego, a partir de la ley Micaela, esa falta de conciencia, esa falta de presupuesto, esa falta de medios y de convicción, empieza a ser sustituida por una normatividad acompañada, sustancial y gestionada, administrada. O sea que el comportamiento del efector de justicia o del operador del sistema jurídico ya empieza a ser más armonizado con el mandato normativo. Entonces empiezan estos jueces que es como el juez civil del caso del portero de Recoleta, que bueno, hoy en día, a poco que pasó ese fallo, los superiores tribunales de Río Negro, Santiago del Estero, seguramente ustedes, pero bueno, no siempre trascendía, hacía reuniones institucionales internas donde se consensuaban buenas prácticas y decían, mire, señor juez, no dé una orden para que la mujer vaya en persona a retirar sus pertenencias, porque es carne de cañón, la va a matar, porque hay un patrón de que es la toma de conciencia y entra en una epicrisis y se descompensa anímicamente, emocionalmente el agresor,
y hace estas cosas. Quiere decir que si bien ese juez no incurrió en responsabilidad ni institucional, de hecho la víctima en el caso del portero de Recoleta ni lo demandó por daños, no era parte de la litis. Por eso mucho uno elucubra qué hubiera pasado si hubiera sido parte de la litis, pero no optó por pedirle daños y perjuicios. No era responsable porque todavía era la época del paradigma de la normatividad hueca, donde no estaba acomodado la gestión del actor y agente estatal del sistema jurídico al mandato pleno. Era corto la respuesta. Bajo la ley Micaela, en la medida que haya capacitaciones y que todos estemos enteradas y enterados de cuáles son los patrones de violencia, de qué se puede hacer, del botón rojo, el protocolo, del gabinete preventivo, que haya un juez y una vez consensuado puertas adentro del Poder Judicial de esa provincia, cuáles son las buenas prácticas, ergo, cuáles son las malas prácticas, que es no monitorear la visita, forzar a la mujer que vaya al Titanic, al iceberg y que la termine matando cuando sabemos que actuarialmente hay una chance alta de que pase esto. Entonces, ahí sí vamos a poder hablar, que eso sería la fase 4, sería la fase a la cual nos desplazamos y bregamos y hacemos fuerza para ingresar y estar instalados, que es una total adecuación entre el mandato convencional y la respuesta estatal, sea por el efector que sea, por el hospital, por el tribunal, por fiscalía, por policía, ¿no? Entonces mi respuesta es de doble vía. Si esa falta de servicio, digamos, esa mala práctica se cometió en fase 3, va a quedar condonada y bendecida por la lógica de esa fase 3 que es deficiente y que es pre-Micaela. Micaela, yo en un artículo para la editorial La Ley, en un capítulo que es el libro de Igualdad y Género, digo que es un arma de doble filo, porque también es un waiver, es una autoamnistía de los poderes públicos, de decir, bueno, como yo hago el taller hoy, todo lo que hice ayer, yo no tenía conciencia, lo hice mal, me equivoqué, fue negligente, fue falta de servicio, violé Belén do Pará, pero no me habían capacitado, entonces no me podían exigir que yo sepa dar la respuesta ajustada, ¿no? A derecho. Pero ahora estamos con Micaela ingresados en fase 4. Entonces, hoy, 27 de mayo, yo les diría, sí vería un caso de responsabilidad del Estado, porque el juez tiene el deber de ser consciente y entender el fenómeno y propender a esas buenas prácticas, que van a ser soft law hasta que alguien las compile y hagan como un manualcito que cada provincia provincial, que cada sistema judicial provincial las pasen limpio, pero empiezo yo a ver un patrón totalmente coincidente de una punta a la otra de la Argentina. Jujuy siempre ha estado muy bien en ese sentido, así que si no lo hicieron ya, háganlo ya. Lo que pasa es que dejan en offside ese juez que saca los pies del plato y no hace bien los deberes, pero es preferible dejar en offside a un juez y no tener el cuerpo de una mujer víctima de femicidio y ahí la sociedad tiene un margen, digamos, el nivel de angustia no toleraría. Creo que la sociedad nos exige ingenio, compromiso, sensibilidad, inteligencia, estamos para más, por eso yo hablo con ustedes, yo porque los considero a la par mía, esto es una charla entre colegas, como le decía a tantas colegas, ¿no? Así que bueno, son esas fases. Bien, doctora, le leo el chat, la doctora Pellegrini, le manda felicitaciones, es un lujo escucharla. Un abrazo grande. La doctora Laura Flores, muchas gracias doctora, muy interesante poder ver casos con perspectiva de género en la temática administrativa. Y si alguien quiere activar su micrófono para hacer otra consulta, si no, finalizamos.